Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida y también a Servicios de Promoción Artística, de la cual nuestro invitado de honor de hoy es CEO, director de esta empresa. Como ustedes saben, una herramienta básica, una herramienta fundamental es el discurso, es el arte de hablar correctamente, el tener las herramientas, porque esto no es empírico, es toda una estrategia muy interesante en la cual me consta, porque tengo el gusto de conocer a Carlos Alberto ya desde hace muchos años, que siempre se ha destacado por ser muy dinámico, por ser siempre las sesiones que hemos tenido la oportunidad de colaborar. La verdad es que no quiero que acaben, porque nos deja picados, siempre con esta motivación de llevar a cabo, pues de manera práctica, ¿no? Estas herramientas, y más ahorita en el campo de la profesión jurídica, en la cual, pues para efecto de poder tener no solamente los conocimientos, sino también estas herramientas que nos ayudan muchísimo para temas de seguridad personal, para temas de marca personal, inclusive de cómo nos vamos desarrollando en diferentes trincheras, ¿no? Puede ser desde una clase hasta en un tribunal, en un debate, en argumentos. Ahora que está muy en boga toda la parte de la oralidad, por supuesto que es una herramienta obligada en la que Carlos ha trabajado desde hace muchos años atrás. Antes de cederle la voz a nuestro invitado, quisiera leer algunos muy breves antecedentes de Carlos, que nos acompaña en esta sesión. Carlos Alberto Diego Triana es actor profesional por el CATEC, más de 30 años de experiencia en teatro, cine, doblaje, como docente con 34 años de experiencia y 11 de ellos en la Universidad Anáhuac Querétaro, donde dirige el taller de expresión en público. Asimismo, empresario con más de 20 años de experiencia, siendo coach en comunicación efectiva y personal branding para profesionistas, empresas, instituciones públicas y privadas. Les comento, insisto, que tengo ya el gusto de escucharlo, de conocerlo años atrás, y verdaderamente les puedo garantizar que van a disfrutar esta sesión con nuestro invitado de honor. Así es que, pues Carlos, agradecerte que estés con nosotros, te escuchamos con toda atención. Bienvenido, y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Adelante, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio, muy amable por tus palabras, y muchísimas gracias a todos por su presencia, esperando que pues, la información que vamos a ver ahora les sirva, les sea útil en cualquier actividad profesional que elaboren. Primero, pues quisiera hablar un poquito sobre la parte de esto del discurso. Cuando uno busca información sobre una definición concreta del discurso, incluso en la RAE tiene distintas acepciones e interpretaciones sobre lo que el término es. Es difícil poder decir o definir una sola descripción de lo que es este término. Así que me di a la tarea un poquito de encontrar distintas opciones y encontré una que me pareció dentro de una tesis que era como de las más descriptivas, ¿no? Enrique Urra dice en su tesis en 2013 que el discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que construye realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos y pragmáticamente es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales. O sea, el discurso es parte per se de la comunicación del día a día. Desde la parte profesional hasta la parte, digamos, no tan con objetivo o comunicación concreta, sino de expresión común. En ese sentido, digamos que los dos campos a considerar dentro del discurso, el equilibrio que debe tener todo discurso es una buena argumentación, porque en la argumentación está
la credibilidad de lo que se va a decir, o sea, es el 80%, 90% de lo que uno cree, de lo que se puede comprobar, está en la argumentación que uno pone, y el impacto que está más en la forma que en el fondo. Curiosamente, este término de impacto a mucha gente no le gusta como utilizarlo dentro del esquema porque pudiera ser como un sinónimo de engañar. Y no forzosamente, porque la comunicación conlleva ambos mundos, o sea, la forma de la comunicación es fondo también. Entonces, este equilibrio de ambos mundos es lo que hace que un discurso tenga sustento, que tenga equilibrio para llegar a los fines que se requiera, porque un discurso entendamos que tiene un fin. Es decir, no hacemos un discurso para ir a tomar café con un amigo como tal, sino hacemos una lógica, de retórica, de oratoria, de argumentación, porque estamos buscando un objetivo atrás, un resultado detrás de esa comunicación, y por lo tanto, el discurso no es lo mismo, o la comunicación como tal, discursiva, no es lo mismo que una expresión libre. Entonces, aunque los dos son en términos similares, no tienen el mismo resultado porque son objetivos distintos. Entonces, estos dos mundos son los que vamos a tocar dentro del discurso, lo que es la argumentación y la forma, el impacto. Um, en la parte de argumentación, voy a dar el caso de la universidad. Yo doy el taller de expresión al público a los alumnos de toda la universidad, de todas las carreras. Eh, es es difícil en el caso del taller que yo doy, uh, ayudarles mucho en el discurso, en la argumentación, porque tengo de distintas carreras, en el entendido de que esa parte se enseña mucho, la parte de argumentación se enseña en las distintas carreras, es decir, un abogado licenciado en Derecho, pues le enseñan a argumentar en la carrera como abogado. Un médico de la misma manera, un ingeniero de la misma manera, y entonces esta argumentación se va dando mucho en las carreras, no sé si estemos de acuerdo, pero se da mucho la preparación del lenguaje, la sintaxis, los contextos que debe llevar algún discurso en términos de argumentación en las distintas carreras, y lo mismo sucede en el caso de la vida profesional. En donde tenemos un hueco casi siempre es en el impacto. O sea, en la forma no hay tanta información y no se da ese equilibrio o esa parte de este mundo, no se toca en las distintas carreras y no se toca en muchas profesiones. Y es esa parte ahí, digamos, el taller que yo doy, que yo trabajo en la universidad y que doy en la parte de consultoría, pues mucho tiene que ver en llenar el mundo del impacto aunado a la argumentación, pero digamos el impacto es el hueco en la comunicación que más sucede en el discurso. Y es importante, ¿sí? Uh, tengo acá, perdón, pensé que me llegó un mensaje a mí, pero no. Ok. Para entenderlo, voy a poner aquí un ciclo que todos conocimos desde prácticamente muy jóvenes en la secundaria, quizás en la preparatoria o incluso en la primaria, el ciclo de la comunicación como tal que todos conocemos, entre un emisor, un receptor, que tienen el emisor un mensaje, busca un canal, se lo hace llegar al receptor, usan un código en común y luego el receptor manda de vuelta al emisor un mensaje, convirtiéndose en emisor y el otro receptor. Esto lo hemos visto muchísimas veces en una forma gráfica muy entendible, muy simple. Sin embargo, la complejidad viene cuando entendemos que hay interferencias en la comunicación. En el caso de un discurso suceden una y mil veces cuando no tenemos en cuenta que este ciclo es vivencial. O sea, es decir, verlo no representa lo mismo que vivirlo. Hacer la comunicación, hacer un discurso como tal, o a dedicarse a comunicar como tal, en la vivencia sucede a tal velocidad este ciclo que no nos damos cuenta y no hacemos conciencia de lo que significa tener poder en esta circunferencia de lo que significa comunicación, tener un porcentaje de poder a favor al momento de llevar este ciclo en una persona, 10, 15, virtual, presencial, en cualquier ámbito.
Aquí hago preguntas concretas y creo que nos ha pasado a todos. Voy a dar un ejemplo de una interferencia del canal, por ejemplo. No sé si alguien aquí me puede ayudar. Yo soy de teatro, entonces quisiera ver si alguien me pudiera echar la mano para hacer una pequeña, como una pequeña escena aquí virtual. No sé si alguien me pudiera echar la mano. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Se vale? Creo que no. Anímense, anímense. Es teatro, es juego, es juego. A ver, yo creo que Raúl. Sí, adelante, adelante. Gracias, ¿Se Raúl. puede? Sí, Sí, claro. Adelante, gracias. Ok, entonces vamos a simular una llamada telefónica, ¿sí? ¿De acuerdo? Claro. Ok. Entonces, a ver, yo le hablo a Raúl y le digo, Raúl, ¿verdad? Sí, ok. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, nos vamos a ver a las en el para la junta, ¿de acuerdo? ¿A dónde me dijiste, Carlos? Buena tarde. Nos vamos a ver en el a las, ¿vale? No se escucha bien, Carlos. Ah, caray, pues que no hablo español. Que vamos a vernos a las en el Aún no te entiendo muy bien, Carlos. Ok, entonces vean la interferencia, esto nos ha pasado a todos, que uno está hablando por el celular, yo sí estoy hablando, se supone bien, pero el canal, que vendría a ser el celular que tengo acá, no nos llega la comunicación, y esto nos sucede muchas veces. La interferencia que hay por el canal. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es una, Correcto. gracias, Raúl. Era Tenemos interferencias en el receptor. Este quizás es el factor que más está complicando la comunicación, porque digamos, antiguamente los receptores no tenían la cantidad de distractores que se tiene hoy. Cualquier persona hoy, mantener la atención de alguien es complicadísimo porque hay una serie de factores distractores que antes no existían. Voy a dar un caso. Hace mucho tiempo yo trabajaba en orquestas de eventos, tenía una orquesta de eventos y promovía, y entonces citaba a clientes y prospectos. Hubo una ocasión que un señor lo tenía yo de frente, explicándole yo lo que significaba el servicio y demás, y él me hacía con la cabeza que sí. Y me veía a los ojos y me decía que sí. En algún punto yo vi que sus ojos estaban viendo hacia arriba. 2 veces lo hizo, 2 lapsus. Y entonces yo paré y dije, ¿todo bien? Y entonces me dice, un momento, y saca de su bolsa del pantalón, saca el celular que le estaba vibrando. O sea, si yo no detengo y me doy cuenta, nunca, si no detengo, me hubiera seguido de frente, nunca me hubiera dado cuenta que la persona estaba interferida mentalmente porque le estaba vibrando su celular. Y él me decía que sí, seguía oyendo, o sea, y ahí teniéndolo yo enfrente presencial. Imagínense si esto pasa en una cita uno a uno o en una comunicación uno a uno, ¿qué pasa en la virtualidad? ¿Qué pasa cuando tienes 15, 20, 30 personas, como en este momento, ¿no? Yo estoy en este momento virtual y yo no tengo ninguna opción de saber qué factores hay en los lugares donde ustedes están que puedan afectar a su atención hacia el mensaje que yo estoy dando. Se complica mucho más. Si bien los elementos tecnológicos nos facilitan la comunicación, ahora tenemos problemas en que se pueda mantener la atención del receptor durante el tiempo necesario. Entre más tenemos esta práctica, ahora la comunicación tendrá que ser mucho más ágil, de mucho más equilibrio entre la forma y el fondo, porque si no se pierde. Y ahí está un elemento importante de entendimiento que antes no sucedía. Lo que es la interferencia del receptor. Les digo yo a mis alumnos, a mis clientes, ser capacitador era más fácil hace 40 años que ahora en términos de esto, de captar la atención. Ser líder ahora conlleva muchas más herramientas, mucho más elementos de impacto y de equilibrio entre el impacto y el fondo que antes no se necesitaban. Profesionalizar el proceso de comunicación es ahora vital para lograr resultados mejores, efectivos. Antes no se necesitaba ser más que informado y empírico para la parte del impacto. Con eso era suficiente. Actualmente el empirismo no llena ese vacío porque una de las razones es que el receptor ha cambiado.
Ahora tenemos una multiplicidad de distractores y de informaciones que nos llegan. Amén de que ahora el receptor puede tomar como información verídica algo que no lo sea. Y eso también es un complejo en la interferencia, en la parte de lo que interfiere la conciencia del receptor, ¿no? Y así entonces tenemos interferencias varias, ¿no? En la comunicación puede ser el código, puede ser el receptor incluso, pero lo que decía aquí importante, la parte que es más grave, digamos, desde el área que hemos visto nosotros en el trabajo, es que desde el emisor sea un factor de interferencia. Es decir, que desde que sale el mensaje por la voz, por el cuerpo o de manera escrita, sale ya interferido porque no hay una congruencia entre la forma y el fondo. Hasta aquí, no sé si tengamos algún comentario referente a este antecedente que estamos dando. No, doctor, Vamos. yo que inclusive quisiera agregar que últimamente el distractor más grande pues ha sido el teléfono celular, ¿verdad? Ya Sí. en la actualidad pues a veces está uno con un muy buen receptor y está con el teléfono celular mandando mensajes o recibiendo, ¿ah? Y ese es uno de los grandes distractores que existen actualmente. Sí, es difícil romper con eso, ¿no? No, de quitarle el celular no es fácil, ¿no? Gracias. No sé si creo que iba a comentar alguien más. Creo que Susana, no sé si. ¿No, verdad? Ah, no, solo le estaba diciendo que no había ninguna duda. Ok. Muchísimas gracias. Bien. Sí, perdón, Fernando Acosta. Buenas noches, gracias. Sí, igual yo creo que otra dificultad en la comunicación viene siendo la ambigüedad en el lenguaje, ¿no? Cuando ambas personas, tanto emisor como receptor, no están en ese mismo canal de comunicación, en el entendido de las palabras, por así decirlo, eso también dificulta lo que viene siendo que se reciba el mensaje tal cual tiene que ser, ¿no? Sí, correcto. De hecho, cuando tenemos códigos distintos, ya se interfiere, ¿no? Y actualmente, incluso aunque hablemos el mismo idioma, pues el idioma es cambiante y entonces sobre una región a otra pueden tener interpretaciones distintas, incluso sobre una misma palabra, ¿no? Y eso también tiene que ver con la interferencia, ¿no? Con que el mensaje, digamos, el ciclo de la comunicación no funcione bien. No sé si, creo que vi, ¿es la misma mano de Fernando? Gracias, Fernando, ¿o es otro Fernando? Soy yo. Perdón. Sí, Ok. incluso, gracias. Fíjese que igual eso que acaba de comentar igual sí influye demasiado, ¿no? En mi caso, yo tengo comunicación con amigos que son peruanos y es muy curioso, ¿no? Porque ellos tienen ciertos modismos y de vez en cuando escuchábamos teníamos ciertas conversaciones, ellos agarraban y se referían de una manera un poco despectiva, según para mí, ¿no? Y para nosotros en México, esa palabra que ellos dicen es propiamente ser como una persona equivalente a ser tonto, digamos, ¿no? Porque ellos dicen una palabra de 7 letras, no es un pentonto, dicen, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh. Cuando para ellos esa palabra es ser una persona lista. Entonces, cuando platicábamos, ellos decían, es que eres un, y de ahí no salían. Entonces yo decía, caramba, pues, ¿qué tanta confianza tienen que se pueden llevar así, no? Ya luego dijo una persona, dice, que acá hay un detalle, porque creo que Fernando, dice, se queda callado cuando platicamos, porque allí en México, dice, esta palabra significa otra cosa, es como ser tonto, decía él. Entonces ya me explicaron que para ellos esa palabra es ser listo. Y ellos se referían a que era una persona muy lista y yo estaba en el entendido de que le estaban diciendo que era muy tonto, ¿no? Y eso es muy cierto realmente, ¿no? De la misma palabra con dos contextos. Sí, es correcto. Y no hay que irse demasiado lejos. Digo, hace mucho tiempo, ya hace varios años, yo me tocó dar justo taller o capacitación a los ministerios públicos en Parral, en Chihuahua. Chihuahua fue el primer estado que inició el modelo operativamente de los juicios orales. Y entonces a mí me contrataron para llevar capacitación de esto, de esta parte de la oratoria en los juicios orales,
a ministerios públicos. Y entonces, hablando con ellos, yo dándoles el taller, cometí el error de decirles chihuahueños, ¿no? O sea, dije, ustedes como son chihuahueños, no sé qué, y empecé a hablar, y como media hora después, yo veía las caras que no encajaba el mensaje, y entonces una licenciada dije, ¿alguna duda? Levanta la mano y me dice, oiga, que somos chihuahuenses, no chihuahueños, chihuahueños su perro, ¿no? Y entonces dije, ah, caray, ok, ya te digo, dice, con che, ¿no? Pero es curioso que yo lo que vi en el lenguaje corporal era que había una molestia, ¿no? Por este término que yo cometí el error de decir en su momento. Claro, aprendí, ¿no? Que tenía que tomar en cuenta eso siempre, cada que fuera a un lugar que no conocía. Y ve, o sea, y ni siquiera fue en otro país, ¿no? Fue aquí mismo, una percepción distinta de una misma palabra, de una palabra. Entonces, esto sucede vaya de común, y es muy, es muy, desde mucho tiempo, pues, o muy general, el hecho de que no tomemos en cuenta esta parte en la comunicación, porque solo en la argumentación, cuando solo nos dedicamos a que sea verídico lo que estamos diciendo y no le damos importancia, la misma, tanto a la veracidad de los contenidos y las palabras, como a la forma, entonces la forma viene a romper o viene en contra del resultado que se pretende en la argumentación. Y es ahí uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Sí? Hasta aquí, bueno, voy a continuar con esto que fueron los antecedentes. Un agente importante del discurso es que hay, como vimos en el ciclo de la comunicación, un emisor, un receptor. Pero ¿qué pasa cuando son dos más receptores? Como en este caso, en este momento yo tengo 5, 6, y habrá, cuando estamos en clases, 30, cuando estamos en el caso, en un juicio, en una audiencia, pues hay un número de personas que emiten y otras personas que reciben el mensaje. Y no tener en cuenta esto es contraproducente para quien emite los mensajes. Insisto aquí en la parte del discurso, el objetivo de esta parte de anexar la forma a la forma de la argumentación es que uno tenga un mayor control, un mayor poder en el resultado que uno espera en la comunicación. Y en ese sentido, aquí dos máximas de esta digamos, o dos ideas concretas de análisis para los agentes del discurso. Una, que a mayor responsabilidad del emisor, en cuanto haya más personas, ¿no? Es decir, a mayor cantidad de personas, más responsabilidad tiene el emisor de cuidar tanto la argumentación como la forma. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros en ningún punto saber cómo se va a interpretar la información que uno da. Y si no se toma en cuenta en estos dos puntos, impacto y forma, y fondo, entonces es probable que se pueda desvirtuar el mensaje que uno pretende y que no se logre el objetivo. Esto sucede mucho en el WhatsApp. A ver si les suena esto. El WhatsApp es peligrosísimo en este sentido porque uno manda cadenas de información. Por ejemplo, hace una cadena de difusión a 4 o 5 personas porque estamos en un equipo de trabajo, y es palabra escrita, o sea, es mensaje o lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito, el problema que tiene es que si no se verifica cómo va a ser recibido, con qué interpretación se le va a dar, pues se va a interferir. Y entonces uno puede escribir una serie de cosas que, a diferencia del mail, por ejemplo, en el mail uno puede revisar antes de mandar, pero en el WhatsApp uno escribe y manda, escribe y manda, escribe y manda. Y entonces la forma en que va a ser interpretado, si no se vigila el contenido y la forma que uno está poniendo las cosas, a veces hasta por una coma, se puede entender de una manera distinta, y eso generar fallas, generar malos entendidos, generar una serie de contradicciones en el lenguaje que son peligrosísimas dependiendo de lo que uno pretende conseguir tras ese escrito que está poniendo. Y creo que a todos nos está pasando, o nos ha pasado, que uno escribe un mensaje en WhatsApp y no es interpretado de la manera que uno lo mandó, ¿cierto? Y entonces hay que estar aclarando. Pero ¿qué pasa cuando yo le mando un mismo mensaje a 15 o 20 o 30 personas? Es complicado que sepa cómo van a interpretar los 30.
tiene que estar vigilado muy bien la forma, el fondo de que está escrito la argumentación en el WhatsApp antes de enviar. No es sencillo porque es muy rápido el WhatsApp. Incluso la gente se enoja cuando le dices, me dejaste en visto, ¿no? Entonces, híjole, pues es que no, y ahora resulta que tengo que responder inmediato, ¿no? Que es algo que no sucede en un correo, por ejemplo, o que no sucede en otro medio, en otro canal. El WhatsApp tiene si bien tiene la inmediatez, pues tiene efectos nocivos en este ciclo de la comunicación en términos de la interferencia. Se interfiere fuerte. Aquí no sé si pueden levantar la mano aquellos que hayan tenido algún tipo de problema con algo que hayan mandado en el WhatsApp y que no se haya entendido bien. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sí estamos? Gracias, Fer. Sí, gracias, Raúl. Y creo que sí, varios, ¿no? Es decir, el WhatsApp tiene, no tenemos la conciencia de lo que significa emitir mensajes a través de ese medio y donde tendríamos que cuidar mucho antes de mandarse, ¿no? Creo que nos hemos arrepentido todos de repente de algo que hemos mandado y tenemos que tener que quitar inmediato, ¿no? Porque no lo vaya a leer, ¿no? El grupo, etc. Bien, dicho esto, paso entonces a la siguiente parte. Me voy a enfocar entonces ahora en la parte de la forma, porque en este caso es el vacío de la información que más hay, es justo en esta parte, en la forma, en el impacto. Y tenemos, bueno, dentro no de la parte escrita, sino de la parte hablada, como es en este momento lo que yo estoy haciendo con la comunicación, tenemos dos medios o dos canales por los que el receptor registra todos los mensajes que se está dando desde la emisión, en este caso yo. Uno emite siempre emociones y pensamientos en conjunto. No hay manera de separar uno de otro. Unos más y otros menos. Hay personas que son más emotivas, otras que son menos, pero no pueden desligar una de otra. Y esto se registra a través del cuerpo y de la voz, o en el caso, por ejemplo, una llamada telefónica solo sería registrado por la voz. Sin embargo, no podemos separar tampoco cuerpo de voz. Aquello que le afecta a la expresión corporal se refleja o se hace un cóctel inmediato en la voz. Y lo mismo pasará con la voz hacia el cuerpo. Y entonces, si no hay una vigilancia de lo que voy a emitir con estos dos canales, lo que va a suceder es que, aquí como vemos en las flechas, que en lugar de que emitan una misma idea en conjunto, se separan. La voz puede estar diciendo una cosa y el cuerpo otra. Y eso interfiere con el mensaje, con la argumentación, con el objetivo que uno pretende de la escritura. Muchas veces un orador, un conferencista, un capacitador, un maestro, un agente de ventas, se le ha caído una venta, en el caso, un conferencista ha tenido lapsus o no tiene el impacto que esperaba, se le va a la gente o se le duerme, un maestro no logra dar el objetivo que espera con el resultado de atención del grupo, porque muchas veces no concuerda la voz y el cuerpo en lo que se quiere decir. En ese sentido, el impacto tiene una mayor preponderancia el cuerpo que la voz. Cuando nos presentamos frente a público, en vivo, el cuerpo lleva la gran ventana de impacto. Y no siempre se sabe. Generalmente nosotros planeamos las palabras que vamos a decir y ensayamos, pero el cuerpo lo dejamos libre. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo va a sacar aquello que considere que es, o sea, ni siquiera consideración consciente, es decir, se va reflejando todas esas emociones y todas esas cosas que uno va sintiendo en el cuerpo y no concuerda con lo que siempre con lo que uno quiere decir en la voz. Cuando no le pongo conciencia a lo que voy a hacer con el cuerpo, entonces puede chocar con lo que quiero decir con la voz. Cuando le pongo conciencia, al revés, es el 60% del impacto, es lo que yo hago con el cuerpo, porque además el gran porcentaje de la gente es visual y registra los impactos a través y juzga a través de lo que ve y no tanto de lo que oye. En ese sentido, la gente es, digamos, perdón, el emisor de mensajes no siempre tiene conciencia del poder que tiene la expresión corporal. Le damos mucho más peso
a la voz, y la voz solo tiene un porcentaje menor, que es el 20%, un 10% lo tiene la kinestesis, lo que es el tacto, la energía y demás cosas, y el otro 10% prácticamente se pierde, no siempre impactamos con un 100%, ¿no? No sé si hasta aquí, esta parte de esta lámina, no sé si alguien concuerda o tenía claro o le suena lógico lo que estoy diciendo en términos del impacto de la expresión corporal y la expresión oral. ¿Aquí alguien tiene alguna opinión de esto? Por No, escrito, todo bien, ¿estamos bien? todo bien. Ok. Aquí no sé por qué no me deja pasar la siguiente lámina. Uy, se me trabó acá la presentación. Uy, perdón. ¿Sí, verdad? Ahí pasó. Perfecto. Bueno, obviamente tipos de discursos hay muchos, pero digamos que podríamos catalogar dos capítulos o dos facetas importantes de los discursos. Uno que son los discursos de forma, ¿no? Que tienen que ver justo con lo que estoy diciendo, ¿no? Con la parte de donde el objetivo es más que nada manejar o describir cosas, narrar cosas, exponer cosas o fundamentar cosas, ¿no? En el caso de un discurso argumentativo, pues ese es su objetivo, ¿no? El objetivo es que tenga validez todo lo que estoy diciendo. En el caso de un discurso narrativo, pues describir cosas, de narrar hechos y anécdotas. Esto los conferencistas lo saben muy bien, los conferencistas son grandes contadores de historias. Es difícil ser un conferencista que no sepa contar, que no sea un storytelling, porque si no, no va a lograr un impacto en general. En el caso de los discursos descriptivos, que son muy definidos de cosas que quiero definir o mostrar en A, B, C, D, E, ¿no? En el caso de los discursos expositivos, en donde se dan todas todos los argumentos o contenidos donde se muestre, que quiero mostrar cosas, y en el argumentativo donde se pretende que sean veraces, ¿no? O sea, mostrar la confirmación de ciertas ideas. En el caso del contenido, tenemos discursos de tipo político, religioso, publicitario, empresarial, académico, artístico. Ahí pesa más la argumentación que la forma. ¿Por qué? Porque justamente estamos buscando en esta faceta que el discurso muestre la fuerza en todo lo que conlleva los contenidos de estos discursos. Hay que tener en cuenta el tipo de discurso que uno quiere para saber a qué le doy más fuerza, si a la forma o al fondo, o qué equilibrio le doy a cada uno. Si bien la idea sería que fuera un 50-50, pues no siempre conviene, porque va a depender del objetivo. Siempre va a depender del objetivo que uno quiere, la estrategia de discurso. Siempre hay que tener en cuenta ese objetivo y no siempre se logra. Decía un profesor que luego había problemas con los improvisadores, ¿no? Porque los improvisadores se la juegan al 50 y 50. Tienen un objetivo, se ponen a improvisar y luego se salen del objetivo y logran un efecto contrario, porque improvisar del todo es muy arriesgado, es como echar un volado. No es lo mismo cuando uno hace un discurso y tiene alguna certeza de que un porcentaje de lo que uno está diciendo va a causar el efecto y el resultado que uno espera. Lo voy a poner como los comediantes. Un comediante, imagínense, lo peor que le puede pasar a un comediante es que diga 10 chistes y nadie se ría de ninguno. Y entonces, eso puede ser terrible. Y entonces, un comediante nunca hace eso. Un comediante, cuando avienta un chiste, tiene la certeza de que por lo menos un porcentaje importante se va a reír. Y si no, de ese chiste, por lo menos del 80% de los chistes que tiene, está comprobado, él ya tiene o ella ya tiene comprobada que va a tener éxito en un porcentaje del 50% para arriba. ¿Cómo lo hace? Pues obviamente teniendo en cuenta el objetivo y puliendo y puliendo y puliendo y puliendo. El público solo, y esto es importante en el personal branding, por ejemplo, el público juzga de primer impacto. En este momento, desde el momento que yo prendí la cámara, escucharon una voz, ustedes generaron un juicio sobre mí.
Y eso es inherente a todos los seres humanos, a todos hacemos eso. Y entonces hay que vigilar lo que uno espera de ese juicio. En el caso de un comediante, pues lo que hace justamente es ensayar y presentar la toma número 50 o 60 de su ensayo, pero para el público es la primera y va a ser juzgado por eso. ¿Sí estamos hasta aquí bien? ¿Vamos bien en este sentido? Ok. Continúo. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta en la expresión oral y corporal? Hay varios elementos que son útiles para mejorar o hay que tener en cuenta para poder detallar y darle a la forma un efecto que abone, ¿no?, en el resultado. Uno es las posturas corporales. Tener conocimiento de lo que significa mi cuerpo, porque aquí hay algo importante a saber. El hecho de que somos individuos, quiere decir individuales, hace que las facultades de comunicación corporal que una persona tiene no existan en ninguna otra. Pueden ser parecidos, pero no hay una sola persona igual a otra. Es decir, nadie tiene tu cuerpo. Tu facultad de expresión corporal es única e irrepetible, la de cada quien. Y por lo tanto, es de gran valía saber qué me hace único en el caso de la expresión oral, qué me hace único en el caso de la expresión corporal y oral, perdón, y poner eso en la balanza, usarlo como elemento a favor de la comunicación, del impacto, porque el hecho de que no exista en otra persona me permite dejar un sello que nadie más puede. Y en el caso de la corporalidad, aunque hay posturas diversas corporales y uno puede mejorar o hacer conciencia de diversas posturas, lo importante va a ser que uno pueda encontrar o conocer de su propio cuerpo los efectos que produce afuera en 1, en 10, en 15, en 20 personas, o sea, estadísticamente. Generalmente tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo de lo que nos vemos en el espejo. Y ese es el peor juicio que puede haber. El juicio que uno tiene de sí mismo no sirve porque no es parcial, no es imparcial, sino más bien es parcial, está condicionado por creencias y por emociones, y no tenemos una estadística, es una sola opinión. El chiste sería saber cuántos dicen que de mi cuerpo, ¿no? O sea, de mi imagen corporal. Esto es referente a las posturas corporales. Ahora, en el manejo de rostro y manos, si se han fijado en este momento, la cámara nos permite solamente manejar esas dos cosas. En esta parte de como de retrato, ¿no? Que es, la cámara esta es como una imagen muy común, el hecho de poder mostrar medio tórax hacia arriba. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Utilizamos manos, en la casa de virtualidad, manos y rostro. Pero también en el cuerpo entero, o sea, en una conferencia o en una presentación 1 a 1 o 1 a 10, 1 a 15 de cuerpo entero, las manos y el rostro son la base de la comunicación corporal porque en ellos se registra el lenguaje, los signos en las manos, de hecho, y las emociones en el rostro, para bien y para mal. Entonces, lo ideal sea que fuera para bien. ¿Y de qué depende? De que haya una estrategia de comunicación en el discurso bien consciente, bien ensayado de los efectos que yo quiero mandar afuera. Las manos son el lenguaje y en específico los dedos. Voy a hacer ahora aquí voy a utilizar mis dedos, mis manos, para generar una serie de mensajes. Primero voy a tratar de darles unos mensajes sin manos y a ver si los entienden. Entonces voy a quitar mis manos, voy a colocar acá y voy a expresar de otra manera. ¿Okay? ¿Alguien entendió algo? Creo que no. Entonces voy a decirlo ahora con las manos, con los dedos, sin decir nada, ¿ok? Ok, no sé si fue totalmente entendible, pero ustedes registraron elementos que sí entendieron. ¿Por qué? Porque los dedos son el lenguaje, son el código corporal por el que uno puede mandar mensajes claros hacia los demás. Si yo no decido qué voy a hacer con las manos,
entonces los mandos van a mostrar aquello que se le antoje. O sea, van a hablar libremente y no siempre conviene. El rostro también. En el rostro están las emociones. Yo puedo enojarme y que se manifieste en mi estómago, en mis hombros, pero el público no lo detecta. El receptor no lo ve. El receptor va a medir mis emociones a través de mi rostro. Y entonces saber qué efectos puedo producir, qué emociones quiero que se reflejen en mi rostro cuando digo qué, son importantes, son poderosas al momento de ejecutar la argumentación. Equilibran el impacto y abonan a una X idea que yo quiero generar. En la corporalidad, entre posturas y el uso de mano y rostro, tengo 3 elementos poderosos para poder dejar impactos en X palabras, en X idea, en X párrafo, incluso, que pueda ser útil al momento de dejar el mensaje claro y de influir en las personas. Otro efecto importante aquí es la colorimetría. La colorimetría se refiere en la imagen pública a los efectos que produce los colores que uno se coloca en el vestuario con cabello, ojos y piel. Casi siempre elegimos vestuarios, por ejemplo, o imagen que a nosotros nos agrade o que nosotros creemos que es la imagen que queremos mostrar para un X objetivo. Pero no siempre verificamos eso desde la óptica de los demás. Lo que hacemos es verlos al espejo y nosotros tomar el juicio. Muchas veces incluso con la ropa que me gusta a mí y no forzosamente con lo que busco en la comunicación. Es importante saber, cuando hacemos estos trabajos de colorimetría, la gente se sorprende muchísimo de los resultados, ¿no? Porque es información que no conocía. Y voy a dar aquí un caso muy simpático, porque aquí las creencias, el personal branding en el caso de creencias, tienen que ver con la interferencia de los mensajes. Una prueba que hacemos nosotros en los talleres que damos es que las personas lleven vestuario de su guardarropa de distintos colores y entre ellos tienen que llevar una prenda que nunca se pondría. Y dimos unos cursos para jurídico, departamento jurídico del IMSS en Morelia, y un señor se llevó una camisa amarilla y dijo, yo nunca me pongo esta. Le preguntamos por qué. Yo le pregunté, ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que le afecta de esta camisa en particular? Y me dijo que es amarilla. Le dije, ok, no le gusta cómo se ve amarillo. Me dijo, no hay manera que yo me ponga una camisa amarilla. Le dije, ok, ¿por qué? ¿Se le ve mal? Dice, no, es de América. Entonces, le dije, ¿cómo? O sea, usted no se pone una camisa amarilla porque usted cree que va en la calle, usted en la calle y le dicen, ahí va uno de la América. Me dijo, pues sí, o sea, el amarillo es el América, punto. Y entonces fue muy curioso que yo lo puse frente a la gente y le dije, ¿quién considera que se le ve mal esta camisa, este color a él? De 35 personas que estábamos ahí, 2 levantaron la mano, que dijeron, se ve más o menos. 30 dijeron, se ve muy bien. Y esta persona se negaba a usar un color que le era benéfico para un impacto por una creencia que era solamente de él, ¿no? Si bien habrá alguna persona que también compartiera esa creencia, a lo mejor alguna amistad de él, pero estadísticamente no es posible que alguien diga que todas las personas que van de amarillo son de América. Eso no tiene sentido. Pero él sí lo creía así, por eso se negaba a usar el color amarillo. Y entonces tenemos elementos de creencias que puedan afectar a posibilidades de impactos que nos pueden beneficiar y no forzosamente los utilizamos porque la creencia nos estorba. En el caso de la colorimetría, pues es un ejemplo que sucede. La gente se sorprende, el público se sorprende mucho cuando descubre de sí mismo posibilidades de su propio guardarropa que no tenía en cuenta en términos de cómo impacta, ¿sí? Aquí esta segunda parte, lo que es el inciso D y E, es justamente lo que les decía referente a los focos de atención del cuerpo. André Moreau, que fue digamos, un docente, un pedagogo del caso de la actuación, él hablaba de que todas las personas tenemos en nuestra expresión corporal elementos que nos definen.
Quiere decir, una persona no se le define por el 100% de su cuerpo. O sea, si yo les pregunto a ustedes, piensa en una persona de tu familia o de tu círculo cercano que tú consideres que es guapo o guapa físicamente, y lo que te va a venir no es toda la imagen corporal, te va a venir una cierta parte de su cuerpo, de su imagen corporal, que va a definir ese criterio. Y así te puedo decir cualquier adjetivo de una persona físicamente y solo una parte del cuerpo va a definir ese adjetivo. Esto se le llama focos de atención corporal, aquella parte que llama la atención de la persona y le define. Y entonces es bien importante o bien útil saber qué partes de mi cuerpo, qué partes de mi rostro son los que dejan una huella en las personas y qué efecto producen. Esto se llama en imagen pública la rostromorfología y la antropomorfología, que son aquellos focos de atención, aquello que llama la atención de mi cuerpo, visto el cuerpo entero, y de mi rostro. ¿Por qué se hace un estudio del rostro específicamente? Porque en el rostro están las emociones. Y entonces el hecho de que uno entienda que hay focos de atención del rostro y cómo funcionan ante los demás, me es útil para poder dar mensajes, impactos a ciertas ideas, a ciertos puntos que yo quiero dejar en las personas, en el público como tal, para un objetivo determinado. Estos elementos, si uno los toma en cuenta en la expresión corporal, el impacto en términos de lo que produce el cuerpo dentro de la argumentación o en favor de la argumentación, le benefician enormemente. En lugar de interferir, en lugar de ser un elemento que interfiera, le abonan. Y entonces la efectividad de la comunicación es otra. Ahora, desde la expresión oral, los elementos en la forma, en el impacto que podemos utilizar, son 4 en particular, porque el inciso A realmente no es un esquema de la expresión oral. Es un entendimiento de lo que significa la voz, porque la voz es sonido. Y un problema con el sonido, que no siempre tenemos la conciencia de esto, es que, como les comenté, no sé si estén de acuerdo, es que lo que a nosotros nos juzgan más por lo que se ve que por lo que se oye. ¿Por qué? Porque el sonido no llega a través de la vista. Y entonces aquello que no puedo ver, me es más difícil juzgarlo. Es más difícil juzgar una flor de otra por olerla que por verla. Y lo mismo es más fácil juzgar a una persona por verla que por oírla. Esto tiene beneficios, pros y contras. Uno de los pros principales es que aquello que hagas con expresión oral, el público, el receptor, no tiene conciencia plena de lo que estás haciendo técnicamente para un objetivo determinado en la comunicación. Solo recibe el impacto y reacciona ante ello. Entonces, es un elemento, la expresión oral tiene este poder, digamos, secreto, ¿no? El hecho de que uno pueda apoyar a través de elementos de forma a la argumentación hablada, con efectos de impactar sin que el público forzosamente se dé cuenta exactamente de qué está uno haciendo. Y tiene que ver con las cualidades del sonido, con las 4 cualidades del sonido que son intensidad, timbre, duración y frecuencia. Estas 4 cosas, si uno las entiende y entiende que su voz hace eso, o sea, la voz de todos nosotros tiene estas 4 cualidades y que además la voz que uno tiene es única e irrepetible, entonces también puede dejar una serie de impactos a favor del emisor cuando uno emite el mensaje. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, de entrada, pues entender que el volumen, por ejemplo, de la voz tiene cualidades específicas que tienen que ver con la cualidad del sonido, de la intensidad, y que puede uno impactar haciendo cambios importantes en el volumen. Hacia extremos, hacia alto, bajo, es decir, la fuerza con que sale el sonido y cuál es mi cualidad. Hay personas que hablan muy fuerte y tienen esa cualidad, hay personas que hablan bajo. Un elemento muy común es que la persona, cuando va a los talleres, en el caso con nosotros, es que le dicen que no se oye, ¿no? Y un error bien común es, oye, no te entiendo, habla más fuerte. No sé si a alguien le han dicho esto. No te entiendo, habla más fuerte. Y hablar más fuerte no tiene nada que ver o casi nada con el entendimiento, son cosas distintas. Y luego, ese es un
escenario clásico. Y un segundo escenario clásico es que la persona no puede hablar fuerte. Las personas que hablan quedito no hablan fuerte, no saben cómo hacerlo. Primero, una cosa es expresar más fuerte y otra es hablar más fuerte. Porque una persona que no pueda hablar, o sea, o producir mayor volumen oral, sí puede producir mayores impactos corporales que le ayuden a que sea más entendible, de más impacto lo que dice con la voz. No forzosamente subir el volumen va a producir el efecto de impacto, y menos si no se puede. Pero también el bajo volumen tiene cualidades que el alto volumen no tiene. Y entonces hay que entender estos dos factores dentro de la intensidad del sonido. Por eso es importante saber cualidades del sonido. El otro son las frecuencias, que son los tonos. Cuando uno empieza a trabajar con tonos y conoce los tonos que tiene su voz, le permite saber lo que son qué produce en el ser humano, en sus reacciones químicas cerebrales, neuronales, un grave, un medio, un agudo. Porque en el caso del oído es como una antena. Recibe el movimiento, las ondas sonoras, e inmediatamente genera impulsos neurológicos que no son conscientes, son inconscientes. Y entonces, para bien y para mal, si una persona no tiene conciencia de los tonos que está enviando, pueden interferir con el objetivo que se pretende lograr con el receptor para un discurso, un argumento determinado. Quien sí lo conoce, quien entiende su voz y entiende sus tonos y los efectos que estos van a producir en el público, pues obviamente tiene un gobierno mayor sobre el resultado que pretende bajo un argumento, un discurso. Después tenemos dicción, que es ahí donde está, en el caso de cada idioma, tiene sus términos en la fonética de cómo expresar a favor, cómo utilizar estos recursos que la fonética de cada idioma da para poder impactar. En el caso del español, curiosamente, nos hemos dado a la tarea en los talleres que damos, de hablar de este punto porque es uno de los némesis número 1 de la comunicación oral. Que la persona no se le entienda lo que dice. Y si bien todos hablamos la lengua madre, el español, curiosamente nadie tomó clases de español, o sea, en términos de la fonética, siempre desde cuando uno llegó al kinder, uno ya hablaba español con el acento de su región, con los modismos de su familia, y entonces esto que estábamos hablando de que puede tener concepciones distintas una palabra, bueno, pues también la forma en que se dicen las cosas tiene mucho que ver con la claridad del lenguaje, el entendimiento, y muchas veces no hay una claridad plena o una conciencia plena de qué tanto el lenguaje y la claridad de lo que uno está diciendo produce efectos a favor o en contra. Esto que les decía de habla más fuerte, porque no te entiendo, voy a dar el caso de mis tías. Yo soy hijo de un cubano, y entonces mis tías hablaban español entre ellas, y yo podía estar sentado 10 minutos con ella, escuchándolas, y no entendía una sola palabra, pero para ellas era español. Claro, su español. Y entonces, ¿qué sucede? Que aunque estamos hablando del mismo lenguaje, pero no había una claridad plena. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo a 15 o 20 personas, o en el caso como ahorita que tengo un público, y el que está mandando los mensajes soy yo? Y entonces, si yo no tengo una claridad del lenguaje, eso va a afectar directamente al impacto que quiero lograr o al fondo que quiero dejar de los que me están oyendo. Voy a dar un ejemplo concreto. Voy a empezar a dejar de diccionar como lo he estado haciendo durante todo este proceso, y voy a cambiar mi dicción en español, y vamos a ver qué sucede en los mensajes. Bueno, entonces ahora voy a hablar, voy a seguir hablando un poco de la voz. La voz tiene ese proceso que es un poco, no sé si les ha pasado a esas personas que hablan muy rápido, luego ya no entienden lo que están diciendo, y además hablan con una velocidad tremenda, y entonces nunca respiran, siguen hablando, y entonces ya no entienden lo que dicen. Hasta aquí, no sé si vieron una diferencia tremenda entre la claridad del lenguaje y cómo esto interfiere, y hay muchas personas que hablan así, y que cuando les dices, oye, no les se atreven a decirle uno, no te entiendo. Es que raro, yo sí me entiendo. Yo sí creo que estoy hablando bien.
pero hay una certidumbre de que se está hablando bien. 15, 20 personas te entienden cuando hablas, y no solo eso, puedes utilizar la fonética del lenguaje para la lingüística como tal, en favor de un énfasis de lo que quieres decir, de un impacto que quieres dejar, de una idea que quieres que entre, que se quede. Entonces, dicción tiene esa oportunidad. Quien lo maneja, quien entiende, en combinación con tonos y con volumen, entonces tiene un mundo a su favor tremendo de impactos a favor de la argumentación. Y por último, la cereza del pastel, el silencio. Un error bien común es pensar en la oratoria, que el chiste es hablar y hablar y hablar y hablar. Incluso hay refranes, el que es que este es bien verbo, ¿no? Choro mata carita y cosas así, que nos dicen que la palabra y que quien más habla, quien más palabras dice, es el más poderoso en la comunicación. La música lo entiende bien. La música no es una serie de puros sonidos, uno tras de otro. En la música, todos los silencios tienen una medida, todos de tiempo. Y entonces hay una combinación muy clara, un equilibrio entre sonido y silencio. El silencio, y no me refiero solo a las pausas gramaticales como una coma, un punto y seguido, 3 puntos, no. Estoy hablando de silencios como elemento del lenguaje, como medio para comunicar y dejar impactos que solo el silencio puede dar más que la palabra. En matemáticas, me acuerdo cuando uno veía no estoy mal, soy actor, discúlpenme, no soy matemático, vectores, creo que era cuando teníamos la X y la Y, ¿no? En la línea horizontal y vertical. Una ley que me acuerdo siempre que nos decían es, el lado derecho de la Y son los positivos, el lado izquierdo son los negativos, y un más 10 tiene la misma intensidad que un menos 10, pero en sentido contrario. La misma fuerza de impacto tiene el sonido y la palabra como la puede tener el silencio, pero en un sentido distinto. Entonces, saber gobernar estos mundos, el volumen, el tono, la dicción, el silencio, que significan las cualidades del sonido, en la voz, aunado a lo que el cuerpo expresa, representan, en términos del resultado, un impacto, una forma que le abona a la credibilidad de la argumentación y no le resta. Tan así, y desgraciadamente hay personas que lo utilizan de una manera, digamos, no tan ética, que muchas veces hay personas que impactan tanto que les creemos, aunque nos estén mintiendo. Y esto nos ha pasado muchas veces, sobre todo en política, ¿no? Es parte de lo que juegan las campañas políticas, ¿no? Manejar verdades a medias, mentiras comunes, ¿no? Que verdades o esperanzas que no siempre se lograrán, pero si lo hacen de buen impacto, pueden ser creíbles. Hasta aquí, no sé si tengan alguna opinión referente a esta información, si la sabían, si no la sabían, si les parece que puede ser importante en términos del resultado en una argumentación. No sé si les agradecería si me pudieran dar alguna opinión referente a esta información hasta el momento. No se amontonen. Disculpe, Fernando, sí. en la cuestión de lo que acaba usted de expresar de tanto lo oral como corporal, ¿entraría la imposición de la persona? La imposición como emisor, ¿se refiere como emisor? ¿Es correcto? Sí y no, es decir, siempre y cuando sea como sea interpretado por quien recibe la información, porque aquí en la comunicación recordemos que tenemos dos posturas, ¿no? Uno está el que emite y está también la posición del receptor. O sea, cómo el receptor interpreta lo que recibe. Obviamente el hecho de que una persona se imponga, pues sí determina pues digamos, una incidencia a favor del emisor, pero va a depender mucho de cómo lo interpreta el receptor, ¿no? O los receptores. Entre más receptores hay, pues más difícil lograr una imagen impositiva comunal, ¿no?
De hecho, sucede en las campañas políticas, sucede mucho cuando una persona utiliza una imagen dura, fuerte, radical, y entonces impacta a unos, y estos unos son los que hacen que se magnifique la imagen impositiva, ¿no? De la otra persona, pero no en sí el primer emisor. No sé si respondí con esto a la pregunta. Ok, sí, sí, me queda claro. Sí, Gracias. ahora, de cómo la imposición se genera o se muestra en la expresión oral y corporal, ¿no? Por Gracias. De hecho, perdón que interrumpa, en la parte de la argumentación jurídica, esto que comentas, Carlos, es muy importante porque hay autores internacionales como Chaim Perelman, Neil McCormick, Stephen Tullman, que son personas que, bueno, son muy connotadas en la materia, y el discurso abocado a quién se va a dirigir, ¿no? O sea, cuál es nuestro escenario, quién es el interlocutor, y sobre todo de eso va a desarrollar mucho este éxito, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un foro de puros expertos en lenguaje jurídico, pues tenemos que utilizar los mecanismos necesarios para comunicarnos entre el nivel y la gente que nos está escuchando, ¿no? Pero en el caso, en una expresión escrita, si es un adolescente, ahorita ya, por ejemplo, hay sentencias que se dictan con un lenguaje y una comunicación para que lo entienda un niño, ¿no? Esto un poquito en el contexto de saber quién es o a dónde nos vamos a dirigir, y es un factor importante adicional a las herramientas que tú comentas. Entonces, bueno, era un poquito complementando lo que estaba comentando Raúl, y aportando a lo que tú nos comentas, ¿no? Creo que por ahí también Fernando quería comentar algo. Fernando Acosta. Sí, sí, correcto. Sí, Fernando, a tus órdenes. Sí, gracias. Nada más es un comentario, ¿no? En relación a lo que decía, la importancia de hacer ciertas pausas, ¿no? Al momento de enviar lo que es el mensaje, ¿no? Porque va a parecer como un chiste, ¿no? Pero me recuerda a lo que decían alguna vez de Big Metra. No sé si ubicamos a Big Metra, es un rapero mexicano, ¿no? Y decían que él no hablaba. Cuando era un niño y, digo, bueno, nace, empieza a crecer y es un niño, él no hablaba, pero cuando de repente empieza a hablar de tal manera que cada vez que él pronunciaba ciertas palabras, empezaba a hablar de una forma más rápida, de tal forma que no se le entendía lo que decía, es más o menos lo que decía hace un momento, ¿no? Que el lenguaje no, perdón, el mensaje no se logra entender porque coloquialmente hablando, aquí en mi rancho le decimos que hablan como una carreta desbocada, ¿no? Que empiezan a hablar de tal manera que el mensaje ya no se logra entender porque hablan de una forma muy rápida. Era eso nada más. Ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Efectivamente, para mí, en lo que llevo de experiencia en la parte de las capacitaciones en esto, en la expresión oral, el cáncer número 1 es dicción, ¿eh? Ni siquiera volumen. O sea, es decir, cuando una persona dicciona bien, ni siquiera requiere volumen para generar el mensaje. La claridad del lenguaje no pasa por la fuerza de la voz, sino por la claridad del lenguaje. Y en el caso del español, las personas no siempre saben cuáles son de todos los sonidos aquellos que representan la claridad. Ser claro en todos los sonidos del lenguaje no es certidumbre de que va a ser uno claro. Cristian Caballero en su manual para la voz hablada y cantada expresa muy claro los timbres básicos. Los timbres básicos son en todo lenguaje, hay sonidos específicos que representan la claridad del lenguaje. Y en el caso del español son las vocales, no hay más. Puede uno decir mal otros fonemas del sonido español y mientras las vocales sean claras, el lenguaje se entiende. Si las vocales son cerradas, aunque uno diga lo demás bien, no hay manera. Y entonces, esta no siempre se sabe en el español. Insisto, cuando uno toma clases, yo me acuerdo cuando empezamos la carrera de actuación, un actor obviamente no se le puede permitir ni un error en dicción porque tiene que entenderse desde la banca 1 hasta la fila H. Los que pagaron un boleto en la última fila tienen el mismo derecho de entender y escuchar que tiene el de la fila 1. Entonces, yo le decía a mi profesor, ¿cómo es posible que esto no lo hayamos visto en kinder? ¿Por qué no tomamos clases de pronunciación en kinder? Y él dice, no, pues yo no lo entiendo tampoco. Pero no sucede en México, sucede en todos los países. Es decir, no se estudia pronunciación de la lengua madre. Incluso si uno va a Estados Unidos y oye a una persona del sur de Estados Unidos y una persona del norte de Estados Unidos, los dos hablan inglés
pero el acento es totalmente distinto, la dicción es totalmente otra, y entonces no siempre tienen claridad en su lenguaje. Lo que les decía en el caso de mis tías, ¿no? Que son mis tíos, que eran mi padre, que son cubanos, hay veces que no había manera, que hablábamos los dos español, no había manera en que yo le entendiera porque los cubanos tienen una forma de diccionar que no es clara el español y no usan las vocales con esa claridad, ¿no? Entonces, no siempre se tiene esta conciencia. Y cuando uno expresa, y dice, voy a tomar aquí lo que decía el doctor Sergio, de referente a qué pasa si se está presentando en términos donde el público es de un nivel muy, muy alto, como es en el caso decía, de magistrados o donde todos son juristas. Si bien el fondo, entiendo, ahí se entiende que la argumentación debe ser extremadamente cuidadosa, pulcra, certera, ¿no? Y resulta que si yo no le doy la misma importancia, justo por ese nivel, no le doy la misma importancia a la argumentación que a la forma me puede tirar mucho de lo que estoy haciendo aquí. La exigencia ahí es enorme, es como lo mismo en un pitch de poner el caso a mis alumnos en la náhuatl, ¿no? No es lo mismo un examen, una presentación para una calificación de un examen que ir a Shark Tank a presentarse a grandes empresarios en busca de un recurso para un proyecto. A veces no se tiene más que una oportunidad, ¿no? O sea, resulta ser que el examen es menos complicado en términos de resultado o de menos exigencia en el objetivo que un pitch de negocios, ¿no? O una venta de alto, un proyecto de venta, por ejemplo, para un colegiado dentro de una empresa, pues de donde van a escuchar los directivos de la empresa. Pues obviamente ese tipo de comunicaciones, ese tipo de discurso tiene que ser cuidado mucho en el fondo y en la forma, y no siempre se da a ambos campos la misma importancia. ¿Por qué? Porque no se sabe, o sea, la parte de la forma, y por eso es que he tocado todo el tiempo esta parte del discurso en la forma, porque la forma pareciera que para ir mejorando tiene que ser empírica y masoquista, ¿no? Siempre lo digo en mis talleres, esta parte de aviéntate, ahí le vas agarrando. Antiguamente funcionaba así. Al nivel de que ya los receptores ahora son otros y las oportunidades menos, entonces hay que ser mucho más profesional en ambos mundos. Y entonces, en ese sentido, creo que la argumentación tiene estos efectos y estas oportunidades. Pues justamente creo hasta aquí de la forma, déjame ver si me falta una información, creo que en la parte de inducción nada más, déjame ver si tengo aquí, quiero compartirles esta. Ay, ¿me fui? ¿O fui yo? Perdón, se me fue todo. Ahí sí me ven, me oyen todo, ¿bien? Porque se me... Sí. Sí, a ver, déjame ver. A ver si me falta aquí un micrófono. No, creo que esta es la última. Sí, perdón. Falta una, ¿no? Creo que estamos a la 32 de 33. Es que no sé por qué no me la pasa. Sí, no me la deja pasar. Ahí pasó. ¿Cuál es la que necesitas, Carlos? Inducción. Déjame ver si yo puedo por acá moverme. Inducción. ¿Sí está? Déjame. Silencios. Inducción, sí. Es esto. Estamos viendo tipos de inducción. Ok, es que yo no la veo. Bueno. A ver. No, yo no la veo. Ok, bueno, quería compartirles esta parte. Una herramienta que no todo el mundo conoce referente a cómo manejar un discurso que, bueno, en términos de las partes de un discurso, creo que todos entendemos o tenemos sabido que es una introducción, un desarrollo y conclusiones, ¿no? Digamos, esas es como las tres partes con la que podemos generar un discurso o una argumentación. Y hay subcontenidos dentro de esto que pueden, que abonan, ¿no? No me quiero meter tanto en la parte de argumentación porque primero no es mi área de expertise y segundo, en cada
dependiendo del tipo de discurso que se quiere decir, pues hay distintos tipos de formatos, ¿no? En las argumentaciones. Sin embargo, esta herramienta de inducción, que espero que estén viendo porque yo no puedo ver, me ha sido, la comparto porque ha sido muy útil para efectos del impacto en el discurso. Generalmente las personas introducimos, ¿no? O sea, siempre hacemos este formato de introducción, desarrollo y conclusiones, pero no siempre la intención de entrada va a ser introducir un tema. A lo mejor el objetivo de entrada, en el caso narrativo de una conferencia, puede ser generar interés de impacto, es decir, buscar que la persona quiera escuchar lo que sigue. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente ante los distractores que hay, ante la falta de impactos actuales, es decir, de cosas que abonen para que la persona se quede con nosotros y quiere escuchar la información siguiente, va a depender de que uno pueda dar un primer impacto importante, que jale, y no introducir e inducir no son cosas iguales, porque introducir es como anunciar aquello que voy a decir o darle antecedentes, o ahora lo que yo hice fue una introducción, no hice una inducción, porque el objetivo no era como tal generar en este espacio el interés, sino sí anunciar un poco las ideas de lo que quería uno decir. Pero la inducción busca, a diferencia de la introducción, generar el interés en las personas. La introducción lo que hace es anunciar, y la introducción y la inducción lo que hace es generar interés en el contenido. Busca que la persona o el receptor o los receptores vayan o quieran saber más. Y es una diferencia entre introducir e inducir. Bajo esta tónica, entonces, la inducción tiene efectos, formas de generarse distintas de la introducción. Dice Blair Singer que entre la inducción, entre más alejada esté de lo que vas a hablar y se conecte, entonces más generará el interés. Quiere decir que la inducción, la forma para generar una inducción es buscar una X idea, un X tema, una X historia, lo que uno quiera, que no tenga nada, o que parezca que no tenga nada que ver con los contenidos que voy a dar, y uno encuentra el puente, y ese es el truco de inducir, que uno pueda puentear aquello que ha dicho, que va a decir con lo que con lo que inició, pues. Digo algo y entonces lo puenteo con aquello que voy a decir, pero en realidad no tendrían una relación. Por ejemplo, si yo hablara de ecología y empezara a hablar de cómo se hacen los pasteles de 3 leches, nadie esperaría que yo conectara eso con ecología. Y si lo conecto bien, entonces va a generar un impacto de sorpresa, que es entonces que, a ver, quiero escuchar más, ¿no? Que genera ese interés. Y entonces hay 3 modelos que se sugieren ahí, pero dependiendo de entrada, si yo soy visual, auditivo, kinestésico, o si el público también, en donde yo puedo utilizar elementos gráficos para generar ese impacto. En el ejemplo que puse del pastel, ¿no? Por ejemplo, pongo una imagen de un pastel de 3 leches, y entonces induzco al público a que voy a hablar de X cosa o en algo relacionado con la imagen, y cuando la puenteo hacia ecología, por ejemplo, pues va a generar todo un impacto de entrada, ¿no? No tendría sentido que pusiera un pastel de 3 leches para hablar de ecología, por ejemplo. Otra fórmula en la parte narrativa o auditiva es hablar de una historia o voy a decirles cómo se hace un pastel de 3 leches, y entonces empiezo a decir cómo se hace el pastel de 3 leches y luego lo conecto con ecología, ¿no? Esa sería una narrativa, por ejemplo, una fórmula narrativa de inducción. Por último, una física, ¿no? Una física es que yo les diera el pastel y lo probaran, ¿no? Algo que puedan tocar, probar, oler, y que luego lo puenteara hacia el tema. Insisto, aquí esa parte es una técnica, o sea, es muy técnico eso. Se practica, ¿no? Es una habilidad que hay que desarrollar como herramienta, pero el principio
los quise compartir. El principio de esa parte es ese. ¿Y por qué lo compartí? Porque las personas generalmente no tenemos en cuenta que existe esta herramienta de la inducción que es súper útil. Los conferencistas sí lo saben o lo trabajan mucho, los storytelling, pero en general deberíamos poder decidir si queremos introducir un tema o inducir un tema en el discurso. Entonces, resumiendo, en el sentido del discurso como base en la argumentación es que estas ideas, es que la forma y el contenido, la argumentación y el fondo, digamos, o la argumentación y la forma, en el equilibrio de estos dos mundos, tenemos una gran posibilidad de dejar grandes mensajes y resultados a favor de uno, a favor del emisor de mensajes, cuando somos emisores de mensajes, para lograr resultados que originalmente solo en uno de los campos, si solo trabajamos en uno de los campos, no se lograrían de la misma manera. Estas son, digamos, las partes que quería yo compartir con ustedes como base de la presentación. Y bueno, no sé si hay alguna duda o alguna observación referente a esta información dada. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, retomo la palabra equilibrio que ahorita utilizaste, porque efectivamente eso es lo que necesitamos. Lo que tú nos das, más toda la parte técnica que implica pues toda la estructura lógica y todo el procedimiento, digamos, especial para llevar a cabo una argumentación en el ámbito del derecho, en el ámbito de los derechos humanos, etcétera. Pero es un equilibrio, porque esto que nos dices, por ejemplo, de la introducción, en ninguna escuela te lo dan, en ninguna clase te lo dan, en ninguna taller de debate te hablan de este tipo de cosas, porque pareciera que estamos hablando pues de muchos temas, ¿no? Podríamos hablar hasta a lo mejor del color de la corbata y podemos hablar de cómo tú manejas muy bien estos temas del lenguaje corporal y bueno, son muchas herramientas que aunadas a lo que ya sabemos o debemos de saber, hacen un equilibrio que nos dan mayor fortaleza, ¿no? Así lo veo, mayor fortaleza, mejores herramientas para ser más competitivos en lo que nos estamos especializando. Así es que, bueno, pues retomo esta parte y no sé si alguien quisiera preguntarle algo a Carlos. Adelante si quieren habilitar su micrófono. No, está bien, está ¿Alguna duda? bien. ¿Sí? Todo bien. Perfecto. Bueno, pues creo que hubieron varias intervenciones durante tu presentación. Veo que por ahí te están aplaudiendo, así es que, pues bueno, Carlos, verdaderamente, como les había dicho, es un gusto siempre escucharte, porque nos inyectas esa energía de lo que tú sabes, complementado al ámbito de todas las profesiones, porque es todo un arte el poder trabajar de manera muy, digamos, multidisciplinaria, porque me ha tocado ver, no me lo han contado, cómo has trabajado en lo que a mí corresponde de la enseñanza de jóvenes que van abocados al estudio del derecho y cómo los enganchas. Me acuerdo los talleres que les dabas para cómo hablar y cómo modular la voz y cómo pararse, y la presencia y el impacto y bueno, la comunicación, una comunicación efectiva, en fin, todo lo que tú perfectamente manejas y bueno, pues a mí me encantaría que conocieran el trabajo que está haciendo Carlos. No sé si quieras platicarles un poco ya para cerrar la sesión, todo lo que haces por si alguien en alguna ocasión quisiera contratarte para una clase, para es actor, bueno, tienes varias cosas. Si quieres, nada más para cerrar, Carlos, que nos compartas esta parte tuya profesional. Ok, sí, muchas gracias, Sergio. Pues bueno, mira, de entrada me voy a permitir echar el gol, si me permites, Sergio. Justamente nosotros nos dedicamos, y si me permite, voy a compartir además la lámina, damos talleres justamente de comunicación efectiva y les comparto, a ver si se puede, creo que no me deja. A ver, lo voy a subir acá. Bueno, el próximo taller que tendremos
nosotros hacemos talleres abiertos a todas las profesiones como tal. Y entonces tenemos un taller que vamos a abrir en febrero o marzo, talleres abiertos que damos nosotros de comunicación efectiva y personal branding, que es, tocamos justo estas aristas, pero directamente abocadas a la forma en que se trabajan, en fórmulas técnicas, práctica de estos elementos. Déjame ver si la puedo compartir aquí en el Drive para que la podamos ver. Bueno, les comento, vamos a tener una sesión introductoria de esto que tiene que ver un poco con los mensajes que acabamos de recibir. O sea, sí se repiten un poquito algunas cosas, pero a ver, creo que es esta. Se supone que aquí me la debe permitir enviar. No, no me dejó. Bueno, si no te la comparto, Sergio, si quieres por WhatsApp. Y y se lo puedas enviar. Sí, claro, con gusto. Sí. Ujú. Ay. Creo que me está escuchando, pero ya no los veo. Algo hice mal. No sé qué fue. Sí. Sí, te escuchamos. Perdón. Ok. Entonces, ahí estoy. Pero bueno, vamos a tener una sesión nosotros virtual el día jueves, una sesión introductoria igual virtual, para aquellos que quisieran pues saber un poco sobre el personal branding. Sobre todo, ese tema no lo toqué ahora. Yo trabajo específicamente en los talleres de expresión de comunicación efectiva y presentamos estos avances. Y luego vamos a abrir nuestro taller en 2 de marzo. Vamos a tener un taller los sábados en Hotel City Express en Querétaro, que van a ser 5 sábados de 9 horas, donde son 30 horas. Trabajamos estos talleres. Donde está el taller, ese taller está certificado por la Secretaría del Trabajo. Enseñamos o presentamos un diploma, una constancia que tiene el sello de la Secretaría del Trabajo, referente a este taller que damos, ¿no? Que es pues similar al que damos mucho en Anáhuac. Pues no sé si alguien pudiera estar interesado, pudiera dejar su nombre para escuchar esta sesión introductoria del jueves y recibir la información de lo que sería ya el taller operativo, costos, y vamos a tener unas promociones ahí en esa sesión introductoria, ¿no? Referente al ámbito profesional, pues nos dedicamos también por si tienen equipos de trabajo. No sé si ustedes, en el caso de que tengan equipos de trabajo, les ayudamos, hacemos en la parte de consultoría, en donde, a diferencia de los talleres abiertos, lo que hacemos es que vamos a la empresa, vamos al grupo de trabajo, vemos cómo operan la parte de comunicación, y entonces generamos una serie de estrategias para mejorar los efectos de la comunicación que se espera. Por ejemplo, en la empresa, una empresa en particular que trabajé, no sé si hay ingenieros acá, pero conocerán, es la empresa SolidWorks aquí en México. Nosotros hicimos un trabajo de consultoría para equipos de soporte técnico, en donde todos eran ingenieros y los tenían en telemarketing. Entonces, ellos atendían casos específicos de resolución de problemas del software por vía telefónica, y todos eran ingenieros, entonces no sabían hablar por teléfono. Entonces tuvimos que les ayudamos para mejorar resultados en la comunicación telefónica, ¿no? Porque obviamente como ingenieros pues no tenían idea de cómo manejar la comunicación en ese nivel, ¿no? A nivel telefónico, para la resolución de conflictos sobre el software. También en ventas hemos trabajado, en equipos de ventas hemos mejorado mucho el índice de personas en base a los resultados que se esperan de los objetivos de venta a través de trabajos de comunicación. O sea, es decir, está por un lado la parte de capacitación por vía talleres y por otro lado la consultoría. En una tercera opción, que es lo que trabajamos, lo trabajo en Anáhuac, pero se trabaja por fuera también, es asesorías directas hacia objetivos específicos, ¿no? De campaña, de
Por ejemplo, luego nos han contratado padres para sus hijos que les damos asesoría para examen final, ¿no? Para la presentación de examen final o presentación de tesis, cosas así, que nos contratan cosas muy específicas y les damos asesorías. Entonces, ese tipo de cosas son lo que trabajo en la parte operativa de talleres, ¿no? Entonces, de entrada, pues lo que tenemos más cercano ahora es ofrecerles el taller que tenemos en marzo y la sesión introductoria que tenemos este jueves, ¿no? Que, insisto, quise como compartir la foto, pero no se pudo. Sin embargo, creo que, no sé si te mandé sí, creo que sí. De todos modos, sí, ya te la mandé. Sergio, si quieres te la remando de nuevo, pero para que se las puedas enviar. Y lo único que hay que hacer para registrarse en el caso del jueves es dejar su nombre con el WhatsApp, ahí viene el número telefónico, o en el mío propio. Pueden dejar ustedes ahí su nombre y con gusto, y con eso los registramos, es gratuita la información, no hay ningún compromiso. Ahí se explican los beneficios del taller y se habla de lo que es el personal branding, la comunicación efectiva del personal branding y cómo se trabaja un poco en el taller que están los sábados, ¿no? Entonces, adelantado, ofreciéndotelo a ti y a los que están presentes, Sergio, adelantado antes de cualquier cosa del taller, pues de entrada, las promociones, aunque se van a ver ahí, les dejo el dato de cualquier persona que venga por tu vía, Sergio, le damos en el caso un 20% de descuento en el costo de taller, con solo presentar la parte de tu vía, ¿no? Por tu vía. Si viene por directo, con eso nosotros podemos aplicar ese 20% ¿vale? Excelente. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, de hecho, no me llegó la imagen, ahorita lo estoy checando, pero se las comparto con mucho gusto. Y también esta parte para temas de oratoria. La verdad es que tiene mucha experiencia Carlos para pues, toda esta parte del manejo de mensajes en público y bueno, todo lo demás. Pero bueno, pues con mucho gusto, gracias, compartimos esta información. Verdaderamente hay que aprovechar a Carlos, es muy experto en todos estos temas que acaba de mencionar. Y bueno, pues como siempre, mi querido Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haberte escuchado, haber aprendido más cosas de ti. Y bueno, pues a todos y a todas quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, muchísimas gracias por estar en esta sesión. Que pasen muy buenas noches y pues que no sea la última vez que platiquemos en estos medios tecnológicos, Carlos. Muchísimas gracias nuevamente. Sí, con gusto. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias.